Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Horus Águila y esta vez nos encontramos con nuestro amigo Luis Bortolotti, que él es... Pintor poblano, tengo 28 años, estamos en las instalaciones de mi estudio El Sueño, en la 2 Norte 604, en el corazón de Puebla Centro. Así es. Bueno, vamos a conocer un poco más a nuestro amigo Luis Bortolotti y un poco más de su obra, pero antes de ello vamos a conocer un poco más quién es, de dónde viene. Cuéntanos, ¿eres poblano? ¿De qué parte? Pues sí, yo nací en la ciudad de Puebla, pero crecí toda mi infancia y hasta parte de la adolescencia en una localidad que está entre las dos ciudades más importantes del estado, que es Cholula y Puebla. Esta localidad es Manantiales y está a media hora entre ambas ciudades, entre Cholula y Puebla. Entonces yo crecí permeado tanto de la juventud y al mismo tiempo la excentricidad cultural que tiene Cholula en cuanto a lo arqueológico, como lo clásico y lo bello, lo barroco, lo arquitectónico que tiene Puebla Centro. Entonces, como que ambas culturas han permeado en mí para darnos cuenta de esta identidad que como poblanos manejamos. Así es. Yo creo que una de las cosas que rara la vez se pregunta es, cuéntanos tus recuerdos de en dónde fue tu formación básica, ¿no? Tu primaria, tu secundaria, si nos pudieras pasar Pues esos igual, datos. o sea, la primaria fue precisamente en una escuela que estaba a unas calles de mi casa, en la misma localidad. Entonces los chicos que iban ahí pues todos eran igual locales, que estaban en la misma situación más o menos económica. Era una escuela pública. En la secundaria fue cuando ya fue a escuelas privadas. En la preparatoria fue donde más me encontré a mí mismo, cuando encontré a la preparatoria Zapata, que es del sistema BUAP. Ok. Y ahí se experimenta mucha libertad. Entonces ahí es donde empecé a darme cuenta de aquello que quería, ¿no? Porque siento que en las infancias uno está más preocupado por vivir su propia vida y experimentarla y reconocerla, y ya es en la secundaria, en la preparatoria, cuando empezamos a tener estos dilemas de quién soy, hacia dónde quiero ir, ¿no? Qué es lo que yo puedo aportar hacia nuestra localidad y en qué soy bueno, en qué me gusta. Cuéntanos un poco, me gustaría, es pregunta clave, ¿no? ¿Cómo fue que descubres que las artes, en específico la pintura, es, pues vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Parte de, como tal, de tu vida hasta este punto? Pues tuve 3 hermanas. ¿Ok? Soy el único varón y el más grande. Entonces, eso que no lo limitaba, porque mis hermanas se podían a jugar entre ellas con las muñecas y a mí siempre me quedaba yo jugando solo en la casa, ¿no? Cuando éramos niños, y pues entonces yo me quedaba a dibujar. Yo hacía cosas que eran más como de una sola persona. Y entre eso, dibujar y leer siempre fue algo lo que más me llamó la atención. Terminé luego siendo hasta un poco retraído en la escuela, porque pues mis pasatiempos, más allá de jugar con los niños, era realmente estar clavado dibujando o leyendo o cosas así un poco tranquilas para lo que suelen ser los niños más desmadrosos. También tenía yo mis momentos con tú, pero siento que siempre ganó en mí esa personalidad más taciturna y más de clavarme a las libretas y a los libros. Ok, por ejemplo, hay muchos pues, artistas que desde pequeños, pues, con el apoyo también tanto de la familia como en el tema escolar, pueden orientar su gusto por las artes, ¿no? El tener talleres de dibujo, no sé, visitar quizá algunos museos. ¿Cómo fue para ti esa parte? O sea, ¿fue así de sencillo? O sea, las puertas de las artes se te abrieron, las puertas de la pintura se te abrieron, Pues no, vamos a decirlo así, de par en par. muchas gracias. No creo que haya sido un privilegiado de la pintura, porque sí conozco estos casos de gente que nació en una cuna de artistas, por lo que ya su camino estaba trazado. Y no, para nada. Mi mamá fue una mujer trabajadora, mi papá también, en el sentido de tener un empleo y dedicarse a la familia, muy hogareños todos. Y sin embargo siempre fueron muy de lo que hagas, pero hazlo lo mejor que puedas y siempre entrega lo mejor de ti. Y en ese aspecto pues nunca me limitaron. Eso sí, ella, de hecho, mi madre fue la primera que quería enseñarme a meter a tocar guitarra y que fuera clases de guitarra o de música. Y yo en realidad fui siempre quien decidió no apartarse de eso hasta ya más entrada a la adolescencia. Y ya cuando empecé en la adolescencia a querer experimentar con la música, me clavé mucho. Me di cuenta que el arte como expresión es muy hermosa. Me daba cuenta de la energía que se genera en un concierto cuando tocaba para mis amigos. Y como a mí no me gustaba bailar en ese momento, sentía que era mucho mejor ser parte de quienes estuvieran arriba del escenario.
Y a partir de ahí fue cuando me di cuenta de esta dinámica social de cómo se apoya al artista y cuál es la labor del artista sobre el hecho de esparcir un poco a quien va a consumir el producto. O sea, quienes vamos a ver una obra o quienes vamos a escuchar un concierto, quienes vamos a consumir arte, vamos con un mood precisamente de consumidores, de adquirir algo que nos haga distraernos o desfogarnos de alguna manera, acrecentar nuestro nivel espiritual o de expansión o de conocimiento. Entonces, si un artista no te da ese desfogue, si no te da esa ventana, siento que no termina de cumplir su labor social, y es ahí cuando me doy cuenta que no solamente lo que yo hago puede ser bueno para mí, me hace sentir que encajo y me hace sentir que soy partícipe de una sociedad, sino que la misma sociedad puede verse retribuida de manera positiva a partir de eso. Y es ahí cuando decido empezar a darle un mayor enfoque hacia los dotes artísticos o sociales que pudiera yo tener con lo que sea que estuviera haciendo. A continuación vamos a ver un poquito de lo que es tu obra. Ajá. Y pues bueno, yo me puedo percatar de manera muy personal que pues tienes un estilo bastante particular. Me gustaría que nos comentaras rápidamente, porque yo creo que hay bastante tela de donde cortar detrás de lo que es tu, pues como tal tu historia, ¿no? ¿Cómo es que te das cuenta de el estilo que pues tú quieres, pues como tal quieres tomar, ¿no? Quieres trabajar. ¿Cómo es que te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, alguna obra que tú consideres sea muy particularmente algo especial para ti. Pues estás dando a una médula de artista muy importante, ¿no? Que es sobre la conceptualización de su obra, que es cómo llegó a ella y a dónde va. Y respondiendo al revés de la parte final hacia atrás, pues la obra ahorita que más siento que me identifica es la obra Roja. Esta obra viene de parte de las series de Dolorosa Sintéticas, que reducen o más bien resignifican el término de la dolorosa. Porque lo que te mencionaba de que en mi cultura poblana el barroco es muy presente, y en ese aspecto el arte sacro es súper inmanente en las catedrales y en la cultura poblana. Entonces siempre crezco rodeado de rosarios, de figuras sacras, de festividades que tienen que ver con el catolicismo. Yo no soy como tal católico, pero no puedo apartarme de esa proyección cultural que tiene para mí estas imágenes. Y hoy en día, al darme cuenta que no solo yo, sino que mi generación tienen otros valores, que estamos más globalizados, que somos más críticos, decimos, ¿cómo puedo tomar los valores que yo conozco, que son parte de mi cultura, que me dan identidad, y no solo a mí, sino a mi localidad, y cómo los presento hoy en día? ¿Cómo puedo, a partir de esos valores que me inculcaron, decir cómo son para mí, cómo esos valores me atañen mi día a día, en un estilo de día mucho más rítmico, mucho más activo, mucho más globalizado? Pues uno tiene que aprender a transformar la pintura y no repetir valores clásicos ni cánones ya establecidos, sino generar su propio lenguaje. Creo que finalmente la forma en la que un pintor se vuelve artístico es cuando descubre cómo transformar la pintura en un propio lenguaje, porque en la escritura, por ejemplo, ya está marcada, ya hay caracteres, tienes que ocupar ciertos símbolos. En la música también ya hay ciertas notas, hay ciertas pautas. La pintura no te da un lenguaje preestablecido, sino que te permite que tú te apoderes de él. No es lo mismo la forma en la que yo dibujo o pinto una flor que en la que cualquier otra persona lo hace. Podemos replicar una imagen, si eso es pintar de oficio, pero el hecho de que cualquier persona pueda dibujarte lo que sea, y tú lo entiendas, ya genera que él tenga su propio lenguaje. Y a partir de que generamos un lenguaje, de que damos algo que decir y contamos y la gente se puede sentir identificada, se genera esa retroalimentación que ya genera comunicación. Y cuando un pintor genera un canal de comunicación, es decir, que a través de su propia línea de lenguaje, es decir, su propia pintura, genera un debate, genera un espacio en el que la gente se siente identificada y quiera retribuir, pues es el éxito del pintor en cuanto al reconocimiento social. Pregunta, para cerrar esta primera parte, rápidamente me gustaría preguntarte, yo he visto en tu obra algunas técnicas un tanto diferentes. ¿Cuál es tu técnica favorita? Gracias, pues sí, es que tengo que mencionar que cuando yo empecé a dibujar, cuando decidí que quería pintar como profesión o como oficio, sabía que tenía que prepararme. Entonces descargaba ¿cómo se llama? Los temarios de universidades de bellas artes de diferentes lados del mundo, y yo iba estudiando sobre los temas que más me gustaban.
Y pues me di cuenta que mucho tenía que ver con la práctica y con el conocimiento empírico. Entonces me puse a practicar muchas técnicas, estuve viendo muchos videos, aprendí a dibujar técnicamente, aprendí académicamente, a mano alzada, es decir, aprendí a sacar muchas técnicas. Y finalmente me di cuenta, después de aprender muchos estilos de pintura y de dibujo, que seguía replicando patrones. Y es a partir de que ya conozco suficientes que empiezo a combinarlos. Y una vez que me doy cuenta que empiezo a combinar puntillismo con asurado, con no sé, cualquier tipo de efecto artístico, pues empieza a generar también la pregunta de qué soy yo capaz de generar. Si ya sé todas estas técnicas, ¿cómo puedo reinventarlas y volverlas a mi modo? Y es ahí cuando empiezo a generar yo mi propia propuesta, ¿no? Donde quiero ser muy clásico, que se vea una influencia muy académica, pero al mismo tiempo que se entienda toda esta influencia actual, globalizada y mucho más empírica. Pues muchísimas gracias por recibirnos en tu estudio. Esta es la primera parte de una serie de cortas entrevistas en donde vamos a ir conociendo un poco más de nuestro amigo Luis Bortolotti, pintor, que tiene una propuesta bastante interesante, pero la cual me parece importante conocer primero a través de su historia. Muchísimas gracias. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues nada, la ciudadanía que sigan fomentando el arte y la cultura en todos sus niveles, en el estilo que les corresponda, que más les gusta, cualquier evento local que tengan, recompártanlo y hagan que el arte local florezca, porque no se trata de que una persona sobresalga, sino que en generar actividad artística genere un auge. Muchas gracias por recibirnos.